Bienvenidos queridos amigos, queridos hermanos a un nuevo espacio de Arraigados por su palabra. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 3 de Génesis y lamentablemente este capítulo rompe con esa armonía, esa felicidad, esa paz que traía el capítulo 1 y 2. Acá se introduce el mal, se introduce cierto la muerte y también se introduce el pecado. Hay algunas cosas que tenemos que comprender primero para poder profundizar y estudiar este capítulo más a fondo. Lo primero es que en gran parte del Antiguo Testamento no se conoce, los israelitas, los hijos de Dios, no conocen muy bien o no comprenden la persona de Satanás. Por lo tanto, atribuyen muchas cosas a Dios o realmente solamente muestran imágenes de lo que está haciendo Satanás. No comprenden muy bien, cierto, su persona recién es en el exilio, cuando están, cierto, destruidos, cierto, y dispersados por Babilonia, que destruyó Jerusalén. Es cuando conocen y comprenden un poco más acerca de acerca de Satanás, ¿cierto? Y allí se ven los primeros vistazos, por ejemplo, en el libro de Isaías. Entonces acá, por ejemplo, se menciona de que fue la serpiente quien engañó a Eva, cuando en realidad este era solamente un animal que fue utilizado por Satanás mismo para poder hacer caer a la humanidad. O sea, era Satanás quien estaba operando a través de esta serpiente, quien estaba engañando a la humanidad. Entonces se menciona en el primer versículo que esta serpiente era astuta, que era bonita, ¿cierto? Que era atractiva. Hay diferencia, ¿cierto?, de lo que nosotros la conocemos hoy en día. Se transportaba de manera diferente, quizás tenía algunas patas con garras o alas, ¿cierto?, para poder subirse, desplazarse al árbol que estaba, ¿cierto?, en el que estaba, ¿no? Entonces, eh, acá nosotros podemos ver el primer error que comete la pareja del Edén, que como recordamos en el capítulo anterior, el hombre y la mujer fueron creados para estar juntos, ¿sí? Y acá probablemente se encontraba Eva sola, solitaria, paseando por el huerto y muy cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, que no me gusta llamarle el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ellos ya conocían lo que era bueno, ya conocían lo que era la bondad, eran seres inocentes. Entonces prefiero llamar a este árbol el árbol del conocimiento del mal, sencillamente. Muy bien. Entonces probablemente la serpiente estaba allí con su imagen bonita, atractiva, ¿cierto? Era un animal astuto, bonito. Estaba probablemente allí arriba del árbol, comiendo de su fruto, y en ese entonces llama a Eva que estaba sola. Le llama la atención con su figura, con su aspecto. Allí estaba, ¿cierto?, en el árbol. Y le hace la siguiente pregunta que se encuentra en el versículo 2, en el versículo 1, perdón. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Primera cosa que hace, cierto, aquí la serpiente es obviamente atraer a Eva, cierto, con su figura, y la segunda era poner en duda todo lo que Dios había dicho. Dios les había dicho en el capítulo anterior de que podían comer todos los frutos que estaban a su disposición, comer de cada uno de los árboles, solamente no podían comer del árbol del conocimiento del mal, ¿ya? Entonces, acá Satanás, a través de esta serpiente, está colocando en duda lo que Dios dijo. Y la mujer obviamente responde, nosotros podemos comer de todos los árboles del huerto, podemos comer de sus frutos, solamente no podemos comer del árbol del conocimiento del mal, porque Dios nos dijo que cuando comamos de él, vamos a morir. Y la serpiente rápidamente responde y dice, ustedes no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser como dioses, van a conocer, van a tener un conocimiento ulterior y también se van a abrir vuestros ojos. ¿Ya? Era algo atractivo, algo llamativo lo que le estaba proponiendo, ¿cierto? La serpiente, Satanás. Esto era un engaño, obviamente, estaba turbando lo que era la verdad y estaba, cierto, ya colocando la mentira. Esos son los pasos con los cuales, cierto, Satanás siempre ha engañado a la gente. Primero, los llama la atención con algo atractivo, con algo cercano, incluso utilizando personas cercanas a nuestro círculo. Segundo, pone en duda todo lo que Dios dice. Y tercero, ahí es donde ya implanta la mentira, el engaño, ¿cierto? Donde ya descaradamente nos miente y muchos caen, ¿cierto?, en su engaño. Entonces, después de escuchar esta propuesta atractiva, algo interesante de que iban a ser como dioses, de que iban a tener un conocimiento ulterior y de que no iban a morir, Eva, cierto, es seducida y acepta esto, cierto, esta propuesta y ve este fruto, este árbol que parecía rico, parecía apetitoso, algo delicioso, toma de su fruto y come de él. Y no solamente eso, sino que también va y le da a su marido para que él coma. Y por supuesto, en ese momento sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora sintieron el frío, se sintieron avergonzados, se sintieron con vergüenza, algo que nunca antes habían sentido.
ya que antes los cubría la presencia misma de Dios, estaban cubiertos de su santidad, y al comer, al desobedecer, comiendo este árbol de este fruto, obviamente estaban pecando. Y es allí donde se retira, ¿cierto? La santidad, la pureza, esa vestidura, ¿cierto? Que Dios había colocado sobre ellos y se ven desnudos. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Resolver las cosas por su cuenta y va corriendo. Va, ¿cierto? Donde había una higuera, este árbol que tiene hojas grandes, y las toman, ¿cierto? Toman sus hojas y cosen delantales, vestidos para poder cubrir su desnudez, cubrir su esto, ¿cierto? Su desnudez y el frío, ¿cierto? Taparse del frío que tenían. Entonces después escucharon la voz de Dios que estaba por medio del huerto, ¿ya? Entonces ellos se escondieron porque tuvieron miedo, algo que nunca antes habían experimentado y sabían, ¿cierto?, de que habían hecho algo malo. Se escondieron de Dios, pero Dios les preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde es que estás? ¿Se dan cuenta? Dios siempre va en busca del hombre, siempre va a buscarlo donde quiera que te escondas, donde quiera que te encuentres. Dios siempre va a tu encuentro, va detrás tuyo. Y el hombre responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y es allí, ¿cierto?, donde el hombre, fíjense, aquí ya se nota, ¿cierto?, las primeras cosas del pecado. El hombre le echa la culpa a su mujer, de que fue ella quien le dio, ¿cierto?, a comer del fruto, pero en realidad ella no lo obligó, sino que ella fue y le llevó el fruto y él comió, ¿cierto?, porque ella ya lo había hecho. Entonces se empezó, ¿cierto?, a echar la culpa, algo que es muy común, es muy normal entre nosotros, echarnos la culpa entre nosotros mismos. Entonces después Dios, después de escuchar toda la historia, todo lo que había ocurrido, hace las siguientes maldiciones, ¿cierto? O castigos sobre, sobre estas tres personas, sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Primero, le dice, ¿cierto?, a la serpiente por cuanto ella había engañado a, ¿cierto?, la mujer, iba a ser maldita entre todos los animales, entre todas las bestias del campo, y ahora se iba a arrastrar sobre su vientre, se iba, ¿cierto?, a tener que desplazar de otra manera muy diferente a la que le hacía antes, ¿ya? Iba a comer polvo todos los días de su vida, iba a haber una guerra entre ella y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Acá en el versículo 15 se aparece la primera profecía mesiánica que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, la primera promesa o la primera vislumbre de que iba a venir un Salvador, ya que se menciona de que iba a haber una guerra, una enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus descendientes, entre sus hijos, entre los hijos de la serpiente y entre los hijos de la mujer, y que iba, cierto, más adelante a venir la simiente de la serpiente que iba a herir a la simiente o al descendiente de la mujer en el talón o en el calcañar, pero el hijo o la descendencia de la mujer le iba a herir en la cabeza. Muy interesante, la única forma de poder eh, darle muerte de real, ¿cierto?, a una serpiente es aplastándole la cabeza, porque si tú la partes por partes, la serpiente va a seguir viva, va a seguir moviéndose, pero la única forma, ¿cierto?, de matarle realmente aplastando su cabeza, y eso es lo que iba a hacer uno de los hijos o el descendiente, la descendencia, la simiente de la mujer, ¿ya? A la mujer le dio la siguiente maldición, el siguiente castigo. Le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores de parto, de embarazos, y con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será ahora para tu marido. Por cuanto la mujer había estado sola, ¿cierto?, y fue engañada, ahora el hombre tenía que protegerla mucho más. Y su deseo iba a estar dado para él. ¿Se dan cuenta? O sea, al principio Dios había creado, ¿cierto?, a la humanidad, al hombre y la mujer, como seres pares. Es por eso que había tomado, ¿cierto?, a la mujer de la costilla de Adán para que estuvieran al mismo nivel. Pero después de este engaño, ¿cierto?, después de este problema, de este embrollo, la mujer iba a tener que estar sometida al hombre, no para que el hombre la tomara, cierto, como esclava, cierto, para que hiciese con ella lo que quisiera, sino que en realidad era para que la, la mujer estuviese al cuidado del hombre, y el hombre con mayor razón cuidase y velara por lo que la mujer hiciese. ¿Se dan cuenta? Esto no era obviamente los planes de Dios, sino que los planes de Dios al principio era que los dos estuvieran a la par, iguales. Pero ahora se le da más responsabilidad al hombre de que cuide a la mujer, y la mujer ahora su deseo tiene que ser, cierto, para el hombre. O sea que el hombre iba a tener ahora una gran influencia en las cosas y en las decisiones que iba a tener la mujer ahora en adelante. Y por eso dice que él se enseñoreará de ti. Que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. ¿Sí? Y al hombre obviamente le dice lo siguiente, por cuanto tú obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te dije que no comieras, ahora maldita será toda la tierra por tu culpa. O sea, cuando
Adán pecó, no solamente es cierto, él recibe un castigo, un daño, sino también la tierra por consecuencia, ahora es dañada. Y también la tierra ahora empieza a producir espinos, cardos, y ahora va a tener que comer plantas. ¿Por qué? Si se dan cuenta anteriormente, la alimentación del hombre o de la humanidad en su inicio era solamente de frutas y de semillas, pero ahora cierto se le permite comer plantas, verduras en sí. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 se menciona de que ahora el hombre iba a sudar y que con el sudor de su rostro iba a comer, se iba a cansar labrando la tierra y que como fue tomado del polvo iba a volver al polvo. ¿Qué significa esto? Ahora los trabajos, las labores que Dios le había dado al hombre iban a ser un poco más difíciles. Por lo tanto, él ahora iba a empezar a transpirar, que es algo muy común. Cuando uno está bajo el sol, cuando uno trabaja la tierra, transpira porque es un gran esfuerzo. Y eso en realidad no era algo con lo cual nosotros habíamos sido creados. Y al sudar nosotros perdemos grandes minerales, como el sodio, ¿cierto? Como muchos otros minerales que nosotros vamos perdiendo, como el zinc, etcétera, etcétera. ¿Y dónde nosotros se podemos encontrar estos minerales? Bueno, puede ser las plantas, porque en la tierra están presentes entre las piedras, donde crecen las plantas, están presentes estos minerales. Y las plantas al ser cultivadas, al ser cosechadas, al crecer, van absorbiendo también esos minerales y así nosotros podemos absorber y recuperar esos minerales que perdemos con el sudor, con la transpiración. ¿Qué te parece? Obviamente más adelante Adán le pone cierto a su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes, iba a ser la gran madre. Todavía cierto no tenía esa experiencia de ser madre, pero lo iba a hacer más adelante. Y Dios hizo lo siguiente, en el versículo 21 se menciona que Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y la mujer y los vistió, cubrió su desnudez y túnicas de pieles, o sea, tuvo que morir en ese momento un animalito. No se menciona mucho, pero está implícito aquí de que obviamente Dios les había dicho a la pareja de que cuando ellos comieran del fruto que estaba prohibido, iban a morir. Ellos no murieron en ese día, pero sí murió alguien inocente. Y ese animalito lo más probable es que fue un cordero, que era lo que simbolizaba a ese gran cordero que iba a venir en el futuro. Al cordero de Dios, que era ni más ni menos que el Hijo de Dios, era el mismo Señor Jesús, que se iba a entregar y iba a sacrificarse e iba a morir por los pecados de todos nosotros. Lo más probable es que obviamente Dios, como Él no puede, cierto, tolerar la muerte, Él mismo hizo de que Adán tomara al animalito, cierto, y sintiese, cierto, lo que era la muerte, lo que era, cierto, el castigo del pecado, y después con el animalito ya muerto, Él tomó, cierto, sus pieles y los vistió con sus, con las pieles que había sacado este animal. Después el mismo Dios dijo, cierto, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ahora conoce tanto el bien y el mal, y ahora no se alargue su mano, sino y que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Dios no podía tolerar de que ahora el ser humano fuera un ser malo, egoísta, agresivo y que viviese para siempre. Iba a destruir toda la tierra, incluso iba a crear planes para poder ir en contra de Dios, ¿no? Y alcanzar los cielos. Quizás cuáles iban a ser los planes que iba a tener el hombre. Por lo tanto, ahora Dios corta la vida del hombre y lo saca, ¿cierto?, del jardín del Edén donde estaba el árbol de la vida, el fruto, ¿cierto?, de la vida, y los echa afuera y allí, ¿cierto?, coloca a la entrada del huerto del Edén, coloca, ¿cierto?, una espada encendida que probablemente estaba, ¿cierto?, tomada con un ángel para que protegiese la entrada y así el hombre no viviese para siempre. Querido amigo, querido hermano, probablemente tú te preguntas, ¿por qué es que nosotros morimos? Bueno, pues acá en el capítulo 3 de Génesis está la respuesta. Es producto de la gran desobediencia que cometieron nuestros primeros padres. Y todos nosotros somos desobedientes a lo que Dios dice. Muchas veces caemos en los engaños del enemigo, muchas veces seguimos al enemigo en vez de seguir a Dios. Y eso obviamente trae como consecuencia las enfermedades, el mal, ¿cierto? Y también la muerte. Pero eso, ¿cierto? No es algo que Dios quiso, no es algo con lo que Dios nos creó, sino que Dios siempre ha querido de que tú y yo vivamos para siempre. Es por eso que desde el mismo principio, desde el mismo inicio del pecado, cuando apenas, ¿cierto?, cayó la humanidad, Él ya había trazado un plan para que pudiese, ¿cierto?, el ser humano ser redimido. Y desde ese entonces empezó a mostrar todas las vislumbres de lo que iba a pasar en el futuro, de que Dios mismo iba a enviar a su Hijo para que Él muriese por nosotros. Y esa es la gran esperanza que nosotros encontramos en este capítulo. A pesar de que sea un capítulo oscuro, triste, también podemos encontrar un poco de esperanza, de consuelo, de que acá nosotros podemos encontrar de que ya se está profetizando, ya se está anunciando al gran Salvador.
Se está anunciando aquel cordero que iba a morir por la humanidad, así como murió este cordero, este animalito probablemente por Adán y Eva, iba a venir en el futuro un animalito que iba a morir por toda la humanidad y que iba a poder cubrir los pecados, la desnudez, la vergüenza de lo que hemos hecho. Así que querido amigo, querido hermano, te invito a poder suscribirte, a poder seguir viendo estos videos y a seguir estudiando tu Biblia para que así podamos seguir aprendiendo de Dios. Que Dios te bendiga.